En ese momento, Cito Miñanco entendió que el problema ya no era humano, era técnico. No era una llamada, ni un soplo, ni una traición clásica. Era un informe forense. Una anomalía mínima, casi invisible, pero suficiente para sostener un caso entero. Si esta historia te incomoda, suscríbete. El error no estaba en una confesión ni en un testimonio dudoso. Estaba en una secuencia mal cerrada, en una coincidencia que la ciencia no supo disimular del todo. Para cualquiera ajeno al mundo judicial, aquello no significaba nada. Para Cito significaba que el margen había desaparecido. La criminalística no negocia, no duda, no se intimida. Cuando un dato encaja demasiado bien, deja de ser casualidad. El informe hablaba de tiempos, de residuos, de patrones repetidos donde no debía haberlos. No señalaba directamente, pero apuntaba con precisión. Era suficiente para justificar vigilancia, registros, presión legal constante. Cito entendió de inmediato la gravedad. No había forma de desacreditar una prueba sin tocar todo el sistema que la sostenía. Y tocarlo significaba exponerse. La policía no necesitaba demostrarlo todo, solo necesitaba que el informe existiera. A partir de ahí, cada movimiento suyo sería interpretado a la luz de esa evidencia. El error forense no lo incriminaba de forma directa, pero lo encerraba en un marco del que no se sale fácilmente. Durante años, Cito había aprendido a moverse entre silencios, favores y equilibrios informales. Pero la ciencia no entiende de equilibrios, entiende de probabilidades, y las probabilidades, una vez escritas, pesan más que cualquier palabra. El conflicto no era limpiar su nombre, era decidir cómo convivir con una verdad técnica que no podía borrar. Podía atacar el procedimiento, desacreditar peritos, alargar plazos, o podía aceptar que ese error marcaría el resto de sus decisiones. Ambas opciones tenían un precio. La presión no vino con amenazas ni ofertas. Vino con expedientes, gráficos y conclusiones frías. Era un tipo de violencia silenciosa, legal, casi elegante. Cito sintió por primera vez que no estaba luchando contra personas, sino contra una lógica diseñada para no equivocarse dos veces. Y ahí apareció la pregunta que definiría todo el escenario. ¿Corregir el error, aunque eso implicara destruir a otros, o cargar con él y aceptar las consecuencias? Si sigues aquí es porque sabes que hay decisiones que no nacen del miedo, sino de la certeza de que ya no hay sal. El informe no se queda quieto. Empieza a moverse dentro del sistema. Para Cito Miñanco, esa es la señal más clara de que la presión ya no es teórica. Si sigues aquí es porque sabes que una prueba no necesita ser concluyente para ser peligrosa. Los peritos vuelven a llamarse entre sí. Se repiten análisis, se comparan resultados. Nadie afirma nada de forma directa, pero todos actúan como si el margen se estuviera cerrando. La criminalística funciona así. No acusa, acumula. Cada nuevo informe no añade una verdad distinta, añade peso. Cito observa cómo la evidencia empieza a convertirse en contexto. Ya no es un dato aislado, es el punto desde el cual se interpretan todos los demás. Movimientos pasados, decisiones antiguas, silencios que antes no importaban. Todo se relee. Los abogados hablan de procedimientos, de cadenas de custodia, de posibles fallos técnicos. Pero incluso ellos saben que el problema no es el error en sí, es la coherencia del conjunto. Cuando varias piezas encajan demasiado bien, desmontar una no basta. La presión llega en forma de rutina. Citas que se multiplican, requerimientos que se solapan, plazos que se acortan sin explicaciones claras. No hay hostilidad abierta, hay método. Cito entiende que el sistema no necesita demostrar culpabilidad inmediata, solo necesita mantener viva la duda técnica. Una duda respaldada por gráficos, tablas y probabilidades. Eso es suficiente para justificar vigilancia constante. Cada paso suyo queda registrado, observado, archivado. La ciencia no persigue, documenta.
Y documentar es una forma lenta de encerrar. Cito siente cómo el cerco se vuelve impersonal. No hay una cara a la que mirar, no hay una voluntad que presionar. Solo protocolos que se ejecutan con precisión. En ese escenario, reaccionar de más sería un error. Atacar frontalmente el informe levantaría sospechas, pero ignorarlo significaría aceptar que define el ritmo. El dilema se vuelve claro. O empieza a mover piezas dentro del propio sistema, o acepta vivir bajo una lupa que no parpadea. El error forense ya no es una posibilidad, es una presencia constante. Y Cito entiende que la siguiente decisión no será pública ni inmediata. Será técnica, silenciosa, y tendrá consecuencias irreversibles. Si esta historia te incomoda, suscríbete. El momento de la decisión no llega con presión externa, llega con claridad interna. Para Cito Miñanco todo se reduce a una pregunta incómoda. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para que el caso respire? Si sigues aquí es porque sabes que decidir no siempre es actuar. A veces es negarse a mover una pieza. La salida técnica está lista. Los argumentos están preparados. El responsable alternativo es creíble. Nadie le exige nada de forma directa. Eso es lo que vuelve la decisión más pesada. Aceptar la corrección significaría aliviar la presión de inmediato. La evidencia perdería fuerza, el foco se desplazaría, el ritmo volvería a ser manejable. Pero también significaría fijar un destino para otro, no como castigo explícito, sino como consecuencia administrativa. Un nombre quedaría asociado al fallo, y el sistema, satisfecho, seguiría funcionando. Cito entiende que ese es el mecanismo más eficaz. No destruir, reasignar. No negar el error, explicarlo con una persona. La alternativa es sostener el peso completo. No tocar la cadena. Dejar que la prueba siga ahí, condicionando cada movimiento. Esa opción no ofrece alivio ni promesas. Ofrece desgaste prolongado, atención constante y la certeza de que cualquier error futuro se leerá a través de esa lente. La decisión deja de ser jurídica y se vuelve personal. No se trata de ganar el caso, sino de decidir quién carga con la consecuencia. Cito se detiene en ese punto exacto donde la eficacia entra en conflicto con la coherencia. Sabe que nadie lo juzgaría por activar la salida técnica. Es legal, es común, es defendible, pero también sabe que, una vez hecho, no podría deshacerlo. El sistema no devuelve a quien absorbe el golpe. Elegir no mover la pieza significa aceptar una vida bajo presión. Elegir moverla significa aceptar que su estabilidad depende del sacrificio de otro. No hay opción limpia, solo distintos tipos de carga. En ese silencio, Cito decide. No corrige el error, no redirige la responsabilidad. Acepta convivir con la evidencia. No por heroísmo, sino porque entiende que algunas salidas tienen un coste que no está dispuesto a trasladar. La decisión no se anuncia ni se celebra. Simplemente se ejecuta en la forma de no hacer. Y a partir de ese momento, el caso entra en otra fase. Más lenta, más densa, más definitiva. Si esta historia te incomoda, suscríbete. La salida técnica aparece como una opción fría y perfectamente legal. No consiste en borrar la prueba, sino en redirigir su origen. Para Cito Miñanco, esa posibilidad es tan peligrosa como tentadora. Si sigues aquí es porque sabes que el sistema siempre ofrece una vía para corregir sin admitir error. La clave está en la cadena. ¿Quién manipuló? ¿Quién custodió? ¿Quién firmó? Un nombre mal colocado. Un turno mal registrado, una responsabilidad que puede desplazarse. No se trata de inventar nada, se trata de enfatizar un punto débil real. Los abogados lo explican con calma. Un técnico subcontratado, un traslado nocturno, un protocolo aplicado fuera de tiempo. La evidencia seguiría existiendo, pero su valor cambiaría. Pasaría de ser concluyente a discutible. Eso bastaría para ganar tiempo, reducir presión, recuperar margen. Pero ese margen tiene un precio humano. Alguien tendría que cargar con la corrección.
no como culpable penal inmediato, sino como responsable operativo, un eslabón débil que absorbería la atención del sistema. Cito entiende lo que eso implica. No es una traición abierta ni un sacrificio visible. Es algo peor, convertir a una persona concreta en explicación conveniente. La salida técnica no exige mentir, exige señalar. Y señalar en este contexto es elegir. Elegir quién queda expuesto para que el conjunto respire. El sistema acepta esa lógica porque es ordenada, porque mantiene intacta la fe en el procedimiento. Si hay un fallo, hay un responsable. Y si hay un responsable, el método sigue siendo válido. Cito evalúa la opción con precisión. Sabe que técnicamente funciona, sabe que legalmente es defendible y sabe que moralmente es irreversible. Una vez activada, no hay vuelta atrás para quien quede en el foco. La alternativa es no mover nada, aceptar que la evidencia siga marcando el ritmo. Vivir bajo observación constante sin desplazar el peso. La salida técnica promete alivio inmediato. También promete una consecuencia que no se borra, saber que su estabilidad se construyó sobre la exposición de otro. Cito entiende que este es el verdadero umbral del caso, no entre legalidad e ilegalidad, sino entre preservarse a sí mismo o asumir el desgaste completo. Si alguna vez te has preguntado cómo se toman las decisiones más duras, no mires los grandes titulares. Mira estos movimientos mínimos, donde salvarse significa elegir a quién deja de proteger el sistema. Si esta historia te incomoda, suscríbete. El precio no llega como una condena inmediata. Llega como una forma distinta de habitar el tiempo. Para Cito Miñanco, convivir con la evidencia significa aceptar una presión que no se apaga. Si has llegado hasta aquí es porque entiendes que algunas decisiones no cierran un problema, lo vuelven permanente. El sistema no castiga su elección, la integra. La prueba permanece como referencia silenciosa. No ordena, condiciona. Cada trámite se lee a través de ese antecedente. Cada demora tiene una explicación técnica. No hay golpes espectaculares ni titulares ruidosos. Hay rutina vigilada. Cito aprende que el coste real es la previsibilidad perdida. No puede improvisar, no puede bajar la guardia. Todo movimiento se evalúa con una lupa que no descansa. El entorno se adapta a ese nuevo marco. Algunos vínculos se enfrían, otros se vuelven estrictamente funcionales. Nadie discute la decisión tomada. Simplemente se reorganizan las distancias. Con el tiempo, lo que pesa no es el informe en sí, sino la certeza de que pudo haber elegido trasladar el golpe y no lo hizo. Esa renuncia no trae aplausos, tampoco trae absolución, trae coherencia. La evidencia sigue ahí, recordando que la ciencia no olvida, pero también que no todo se corrige a costa de otro. El legado de esa decisión no es una victoria visible, es una forma de atravesar el desgaste sin convertir a nadie en explicación conveniente. Esta historia no trata solo de Cito Miñanco, trata de lo que ocurre cuando la criminalística ofrece una salida ordenada y alguien decide no usarla. El precio se paga en atención constante, en noches sin atajos, en la imposibilidad de fingir normalidad. Pero también se conserva algo difícil de medir, no haber delegado la culpa para salvarse. Al final, la evidencia no desaparece. El sistema tampoco. Lo único que cambia es la forma de sostener el peso. Y ese peso, cuando no se reparte, define a quien lo carga. Si esta historia te incomoda, suscríbete. Porque a veces la decisión más dura no es corregir un error, sino aceptar que vivir con él es el único modo de no destruir a otros en el camino. No hay moraleja cómoda aquí, solo la constatación de que la presión también puede ser una forma de límite.